El Señor de los Muertos. Lord of the Dead. Robert E. Howard. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Audioteca de Medianoche. El Señor de los Muertos. Y mayúscula. El ataque fue tan inesperado como el mordisco repentino de una cobra. En un instante Steve Harrison avanzaba a ciegas y a ritmo regular a través de la oscuridad del callejón, y al siguiente luchaba por sobrevivir a esa furia de dientes y garras que se había abalanzado sobre él. La criatura era obviamente un hombre, aunque en los primeros segundos Harrison dudó incluso que esto fuera cierto. El estilo de lucha del atacante era extraordinariamente violento y salvaje, incluso para Harrison, que estaba acostumbrado a la demencial lucha sin tregua de los suburbios. El detective sintió cómo los dientes del atacante se clavaban en su carne y gritó furiosamente cegado por el dolor. De repente apareció un cuchillo, la criatura le desgarró con él el abrigo y la camisa e hizo que brotara la sangre. Tan solo el puro azar hizo que el detective consiguiera mantener los dedos inmovilizando la nervuda muñeca y manteniendo el arma separada de sus órganos vitales. La oscuridad que les envolvía era como la de la puerta trasera del infierno. Harrison entrevió a su asaltante brevemente como un manchón ligeramente más oscuro que el resto. Los músculos de la criatura, aprisionados por sus dedos, estaban tensos y rígidos como las cuerdas de un piano, y podía sentir la sobrecogedora flexibilidad del cuerpo que se retorcía contra el suyo. Esta sensación llenó a Harrison de pánico. Rara vez había conocido el enorme detective a un adversario que le igualase en fuerza. Este morador de la oscuridad no solo era tan fuerte como él, sino también más ágil y más duro de lo que debiera ser cualquier hombre civilizado. Rodaron por encima del barro del callejón, mordiendo, lanzando patadas y arrastrándose. Aunque el enemigo desconocido gruñía cada vez que los puños como masas de Harrison le golpeaban, no mostraba signos de debilidad. La muñeca era como un manojo de cables de metal, y amenazaba con zafarse de los dedos de Harrison. Sintiendo en sus entrañas el miedo al frío metal, el detective agarró con ambas manos la muñeca que lo blandía e intentó romperla. Un aullido asesino fue la respuesta a este intento fútil, y con la misma voz con la que había estado farfullando en una lengua desconocida, le siseó al oído: «Perro, morirás en el barro, como yo morí en la arena. Tú ofreciste mi cuerpo a los buitres. Yo le daré el tuyo a las ratas de este callejón». Bella. Un mugriento pulgar buscaba el ojo de Harrison. Este, movido por la desesperación, lanzó el cuerpo hacia atrás, levantando al mismo tiempo la rodilla con todas sus fuerzas. Tras el impacto, el desconocido dejó escapar violentamente el aire de sus pulmones y rodó chillando como un gato histérico. Harrison se levantó tambaleante, perdió el equilibrio y chocó rebotando contra una de las paredes. A toda velocidad, y lanzando un alarido, el atacante volvía a estar de pie y se abalanzaba sobre él. Harrison oyó silbar el cuchillo al clavarse en la pared junto a él, y en ese instante el detective se lanzó a ciegas hacia adelante con el impulso de su enorme cuerpo. Aterrizó pesadamente y notó cómo su oponente salía disparado hacia atrás, desplomándose por completo en el barrizal. En ese momento, por primera vez en su vida, Steve Harrison dio la espalda a un único contendiente y huyó tambaleándose pero a toda pastilla por el callejón. La respiración se le hacía cada vez más dificultosa y jadeante, y corrió por encima de la basura tropezando con latas oxidadas. Durante unos instantes temió notar cómo la hoja del cuchillo se clavaba en su espalda. «Hogan», gritó desesperado. Tras él sonó el rápido y letal golpeteo de unos pasos en huida. Se catapultó hacia la salida del oscuro callejón dándose de bruces con el patrullero Hogan, el cual había oído su grito de auxilio y se aproximaba a toda prisa. El patrullero se quedó sin aliento, jadeando agónicamente, y ambos cayeron juntos sobre la acera.
Harrison no perdió el tiempo en levantarse. Arrebatando velozmente la Colt 38 especial de la funda de Hogan, disparó a una sombra que permaneció durante unos instantes flotando en la oscura boca del callejón. Se incorporó y se acercó a la entrada con la pistola aún humeante en la mano. No salió ningún sonido de la penumbra infernal. «Pásame tu linterna», le ordenó. Hogan se levantó con una mano sobre su oronda barriga y le ofreció el objeto. El haz blanco no alumbró ningún cadáver sobre el barro del callejón. «Se escapó», murmuró Harrison. «¿Quién?», preguntó Hogan con cierta sorna. «¿De qué va todo esto?». Te oigo gritar, Hogan, como si te llevaran los demonios por el fondillo del pantalón, y un segundo después me embistes como un toro furioso. ¿Qué? Cierra el pico y exploremos el callejón, cortó Harrison. No tenía intención alguna de embestirte. Algo me atacó. Eso parece. El patrullero inspeccionó a su compañero bajo la débil luz de una farola situada en una esquina distante. El abrigo de Harrison colgaba a jirones. Tenía la camisa hecha pedazos, dejando al descubierto su pecho ancho y peludo, que se agitaba por el esfuerzo. El sudor le corría por el cuello fibroso, mezclándose con la sangre que le emanaba de los cortes en los brazos, hombros y pectorales. Tenía el pelo apelmazado por el barro y las ropas totalmente manchadas. Debe de haber sido una banda al completo, dictaminó Hogan. Era un solo hombre, dijo Harrison, un hombre o un gorila, pero hablaba. ¿Vienes? No. Sea lo que sea, debe de haber escapado ya. Alumbra el callejón con la luz. ¿Lo ves? Nada a la vista. Seguro que no se ha quedado a esperarnos para que le atrapemos por la cola. Será mejor que te cures esas heridas. Ya te advertí que no tomases atajos por callejones oscuros. Hay demasiados hombres que te la tienen jurada. Iré a ver a Richard Brent, dijo Harrison. Él me curará. Acompáñame, ¿quieres? Claro, pero es mejor que me dejes. Sea lo que sea, no. Aulló Harrison, dolido por los cortes y tocado en su orgullo. Y escucha, Hogan, ninguna palabra a nadie sobre esto, ¿comprendes? Quiero resolver esto yo solo. No se trata de un caso ordinario. No debe de serlo, no. Cuando una sola criatura hace besar el asfalto a Iron Man, Harrison, fue el mordaz comentario de Hogan, tras el cual Harrison maldijo para sus adentros. La casa de Richard Brent quedaba fuera de la ronda de Hogan. Se trataba de un solitario edificio enorme y respetable entre la paulatina marea de deterioro que engullía al vecindario, pero de la cual un Brent absorbido por sus estudios no era consciente. Brent se hallaba en su estudio abarrotado de reliquias, hurgando entre los oscuros volúmenes que eran a un mismo tiempo su vocación y su pasión. Su apariencia distinguida y académica contrastaba profundamente con la de sus visitantes. Pero se hizo cargo sin la menor perturbación lógica, invocando en su ayuda medio curso de estudios de medicina. Tras cerciorarse de que las heridas de Harrison no eran más que arañazos, Hogan se dispuso a marcharse y finalmente el enorme detective se sentó frente a su anfitrión sujetando en su mano gigantesca un vaso de tubo con whisky. Harrison era de estatura mediana, pero parecía más bajo por el ancho de la espalda y el volumen de su pecho. Los pesados brazos le llegaban hasta las rodillas y la cabeza se proyectaba hacia adelante de forma agresiva. Su ceño bajo amplio, coronado por abundante cabello negro, sugería más un hombre de acción que un pensador, pero sus ojos azules reflejaban una profundidad mental inesperada. «Como yo morí en la arena», dijo. Eso es lo que la criatura farfulló. ¿Se trataba simplemente de un loco, o qué demonios era? Brent negó con la cabeza, paseando una mirada ausente por las paredes, como si buscase inspiración en las armas, antiguas y modernas, que las adornaban. «¿No entendiste el idioma en el que te habló antes, dices?» «Ni una sola palabra. Todo lo que sé es que no era inglés, y que tampoco era chino. Sé que el tipo debía de estar hecho de muelles de acero o hueso de ballena».
Era como luchar contra un canasto lleno de gatos salvajes. A partir de ahora me aseguraré de llevar una pistola en todo momento. Hace tiempo que no he llevado ninguna con todo esto tan tranquilo. De todas formas, siempre pensé que podía batirme contra varios humanos normales a un mismo tiempo y con mis propios puños. Pero este demonio no era un humano normal, era más bien como un animal salvaje. Apuró el whisky de un solo trago, se limpió los labios con el dorso de la mano y se inclinó hacia Brent con un brillo de curiosidad en sus fríos ojos. «Esto no se lo diría a nadie más que a ti», dijo con un extraño titubeo en la voz, «y quizás pienses que estoy loco, pero, bueno, he tumbado a muchos hombres a lo largo de mi vida». «¿Crees que es posible?» «Tonterías», exclamó Brent con una risotada incrédula. «Cuando un hombre está muerto, muerto está. No puede regresar. Eso es lo que yo siempre he creído», susurró Harrison. «¿Pero qué diablos quiso decir la criatura cuando mencionó que yo lo había convertido en carroña para los buitres?» «Yo te lo diré». Una voz dura y despiadada como el filo de un cuchillo interrumpió la conversación. Harrison y Brent se giraron, el primero también se levantó de la silla. En el otro extremo de la habitación, una de las ventanas altas estaba abierta para refrescar la estancia. Delante de esa ventana se dibujaba ahora la figura de un hombre de estatura alta, de brazos y piernas largos y delgados, y vestido con una ropa demasiado ajustada para ocultar la peligrosa flexibilidad de sus miembros o el ancho de su enorme espalda y robustos hombros. Aquella indumentaria barata, manchada de barro y sangre, parecía desentonar con el fiero y oscuro rostro de halcón y el brillo de sus ojos negros. Harrison gruñó violentamente al descubrir la concentrada ferocidad de esa mirada. «Te zafaste de mí en la oscuridad», susurró el extraño, balanceándose ligeramente sobre la planta de los pies mientras permanecía agachado, como un felino, con un amenazante puñal de hoja curva en una de las manos. «Idiota. ¿Soñaste por un momento que no te perseguiría? Aquí hay luz. No volverás a escaparte». «¿Quién demonios eres?», inquirió Harrison, totalmente erguido en una actitud inconscientemente defensiva, con las piernas separadas y los puños en alto. «Pobre de ingenio y desmemoriado», dijo con desprecio el extraño. «Tú no recuerdas a Amir Aminiserin, al cual asesinaste en el Valle de los Buitres, hace 30 años. Pero yo sí los recuerdo. Lo he recordado desde la cuna. Antes de que pudiera hablar o andar, sabía que era Amir Amin y recordaba el Valle de los Buitres. Pero solo tras grandes vergüenzas e incesante vagar lo supe todo con total certeza. Lo vi en el lomo de Shaitan. Puede que hayas mudado tu ropaje de carne, Ahmed Pasa, perro beduino, pero no puedes escapar de mí. Por el becerro de oro». Con un rugido felino se abalanzó hacia adelante, blandiendo la daga en alto. Harrison se echó a un lado de un salto, sorprendentemente rápido para un hombre de su envergadura, y descolgó una de las arcaicas lanzas de la pared. Profirió un alarido, como un grito de guerra, y se apresuró a sujetarla con ambas manos como si fuera un rifle con bayoneta. Amir Amin miró hacia él ágilmente, esquivando con un movimiento de su cuerpo de pantera la punta de lanza que se le echaba encima. Harrison se percató de su error demasiado tarde, supo que le ensartaría con el cuchillo al lanzarse hacia el esquivo oriental. Pero este erró los cálculos al impulsarse y resbaló tropezando con la alfombra. La punta de la lanza penetró por el sucio abrigo y atravesó las costillas haciendo que manase un abundante chorro de sangre. Mientras perdía el equilibrio, lanzó el puñal por el aire desesperadamente, y en ese momento el hombro de Harrison lo embistió como un toro, cayendo ambos al suelo. Amir Amin fue el primero en levantarse, pero ya sin el cuchillo. Mientras buscaba frenéticamente el arma con ojos desorbitados, Brent, que se había quedado temporalmente aturdido por la inusual violencia del ataque, entró en acción. De uno de los soportes de la pared,
El estudioso tomó una escopeta y adoptó una expresión de sombría determinación. Al levantar el cañón, Amir Amin dejó escapar un grito y se lanzó temerariamente a través de la ventana más cercana. El estruendo de cristales rompiéndose se mezcló con la atronadora explosión de la escopeta. Brent, apresurándose hacia la ventana y pestañeando por el humo de la pólvora, vio una silueta alejarse por el jardín en penumbra y correr bajo los árboles hasta desaparecer. Se giró de nuevo hacia el interior de la habitación y vio que Harrison se ponía en pie, mientras maldecía a grito pelado. 2 veces en una sola noche es demasiado. Y, además, ¿quién narices es este loco? No lo había visto en mi vida. Un druso, balbució Brent. Su acento, la mención al becerro de oro, su aspecto de halcón, estoy seguro de que es druso. ¿Y qué demonios es un druso? Aulló Harrison en un ataque de ira. Las vendas de sus heridas aparecían desgarradas y los cortes sangraban de nuevo. Viven en una provincia montañosa de Siria, respondió Brent, una tribu de fieros luchadores. De eso ya me he dado cuenta, comentó amargamente Harrison. Nunca imaginé que me toparía con alguien que pudiera derribarme en una lucha cuerpo a cuerpo, pero este demonio me arrolló como un búfalo. En todo caso, es un alivio saber que es un ser humano vivo. Pero como no me cubra las espaldas, acabará conmigo. Me quedaré aquí a pasar la noche, si tienes una habitación en la que pueda cerrar todas las puertas y ventanas. Mañana iré a ver a Won-san. Y pocos hombres atraviesan la modesta tienda de curiosidades de la sucia calle River y cruzan la cortina que cuelga en la trastienda para maravillarse con la visión de lo que allí se esconde. Lujo en forma de tapices de terciopelo bordado con oro, divanes tapizados de seda, tazas de té de porcelana tintadas sobre pequeñas mesillas de ébano lacado, todo ello bañado a su vez por el tono cálido de bombillas incandescentes ocultas en lámparas doradas. La enorme espalda de Steve Harrison resultaba totalmente incongruente con aquel exótico decorado hecho a la medida del pequeño y elegante Won-san, ataviado con una ceñida seda negra. El oriental sonrió afable, pero se podía adivinar una voluntad de hierro detrás de esa suave expresión. ¿Y entonces?, sugirió amablemente. «Y entonces quiero que me ayudes», dijo Harrison de forma abrupta. Sus maneras no eran las de un florete dispuesto a dar un estoque, sino más bien las de una masa golpeando directamente sobre su objetivo. «Sé que conoces a todos los orientales de esta ciudad. Te he descrito al pájaro. Brent dice que es druso. Es imposible que no lo conozcas, porque destacaría entre cualquier grupo de gente. Desde luego, no pertenece a las habituales ratas de cloaca de River Street. Es más bien un lobo. Y tanto que lo es, murmuró Won-san. Es inútil que intente ocultarte que conozco a ese joven bárbaro. Su nombre es Ali B. Grande N. Suleiman. Se hacía llamar con otro nombre, esperó Harrison. Quizás. Pero sus amigos lo conocen por Ali B. Grande N. Suleiman. Como dice tu amigo, es druso. Su tribu habita en ciudades de piedra en las montañas sirias, exactamente en los alrededores de una montaña llamada el Druso de Jebel. Mahometanos, tronó Harrison. ¿Árabes? No, son una raza aparte milenaria. Adoran a un becerro de oro macizo, creen en la reencarnación y practican rituales paganos aborrecidos por los musulmanes. Primero los turcos, y ahora los franceses, han intentado gobernarlos, pero en realidad nunca han sido conquistados. No me extraña, farfulló Harrison. ¿Pero por qué me llamó Ahmed Pasha? Porque la ha tomado conmigo. Won-san se encogió de hombros. Bueno, gruñó Harrison, no quiero tener que seguir esquivando cuchillos en callejones oscuros. Quiero que lo organices para que pueda atraparlo. Tal vez consiga que entre en razón si logro echarle el guante. Tal vez pueda disuadirlo de su objetivo, sea este el que sea. Parece más un fanático que un asesino. De todas formas, quiero descubrir de qué va todo este asunto. ¿Qué puedo hacer yo?
murmuró Won-san, cerrando las manos sobre su redonda barriga y con un brillo de malicia asomando por debajo de los párpados. Y aún me atrevería a decir más, porque debería hacer nada por usted. Desde que llegaste aquí has respetado la ley, dijo Harrison. Pero sé que esta tienda de curiosidades no es más que una tapadera, desde luego que no te estás forrando con ella. También sé que no andas mezclado en ningún asunto turbio. Llegaste con tu dinero aquí, bastante dinero, y la forma en que lo conseguiste me trae sin cuidado. Pero, Won-san Harrison se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Recuerdas a ese joven euroasiático, Joseph Latour? Yo fui el primero en ver su cadáver la noche en que fue asesinado en el tugurio de juego de Osman Pasa. Encontré una agenda en su cuerpo y la guardé. Won-san, tu nombre aparecía en esa agenda. Un silencio electrificado invadió la estancia. Los suaves rasgos amarillos de Won-san permanecieron petrificados, pero unos pequeños puntos rojos brillaron en sus ojos de un negro intenso. Latour probablemente intentó chantajearte, dijo Harrison. El tipo había recogido mucha información interesante. Leyendo el cuaderno, me enteré de que no siempre te has llamado Won-san, también me enteré de cómo conseguiste el dinero. Los puntitos rojos se habían desvanecido de los ojos de Won-san, que ahora parecían de cristal, una palidez verdosa se extendió por el rostro del oriental. Has dado con un buen escondite, Won-san, murmuró el detective. Pero traicionar a tu organización y escapar con todo su dinero fue un juego muy sucio. Si alguna vez te encuentran, te convertirán en pasto para las ratas. No estoy seguro, pero quizás debería escribir una carta a un mandarín de Cantón llamado. Basta. La voz del chino sonó irreconocible. No digas nada más, por amor de Buda. Haré todo lo que me pidas. Tengo a un confidente druso y podré organizarlo todo fácilmente. Acaba de anochecer. A medianoche acude al callejón conocido por los chinos de River Street como el Callejón del Silencio. ¿Sabes a cuál me refiero? Bien. Espera en el hueco formado por el ángulo de las paredes, al final del callejón, y en poco tiempo Ali B. Grande N. Suleiman pasará por delante, ignorando tu presencia. En ese momento, y si te atreves, puedes arrestarlo. Esta vez llevó pistola, gruñó Harrison. Hazme este favor y nos olvidaremos del cuaderno de Latour. Pero nada de traicionarme. Tienes mi vida en la punta de tus dedos, respondió Won-san. ¿Cómo podría traicionarte? Harrison gruñó escéptico, pero se levantó sin decir nada más, atravesó las cortinas, cruzó la tienda y salió a la calle. Won-san observaba con mirada inescrutable la ancha espalda abriéndose paso agresivamente por entre el enjambre de hombres y mujeres orientales encorvados y apresurados que atestaban River Street a esa hora. Después cerró la puerta de la tienda y se dirigió hacia la adornada trastienda al otro lado de la cortina. Allí se quedó inmóvil, con la mirada fija. Una voluta de humo se alzaba en espiral desde el diván tapizado de satén, y sobre aquel diván se recostaba una mujer joven, una criatura de piel oscura y tersa figura, con el cabello negro como la noche, labios rojos y ojos brillantes que dejaban entrever una sangre de origen más exótico que el sugerido por el costoso atuendo que llevaba. Sus labios rojos dibujaron una sonrisa maliciosa, pero el brillo de sus oscuros ojos desmentía cualquier rastro de humor, ni tan siquiera satírico, al igual que su vitalidad desmentía la languidez de la mano caída con la que sostenía un cigarrillo. Joan. Los ojos del chino se entrecerraron hasta dejar tan solo unas rendijas de sospecha. ¿Cómo has entrado aquí? ¿Por aquella puerta de allá, la que da a un pasadizo que a su vez llega hasta el callejón de detrás de este edificio? Ambas puertas estaban cerradas, pero hace ya tiempo que aprendí a reventar cerraduras. ¿Pero por qué? Vi que el valiente detective entraba aquí. Le he estado vigilando desde hace tiempo, aunque él no sospecha nada. Los ojos ardientes de la chica brillaron aún más profundamente durante unos instantes.
¿Has estado escuchando detrás de la puerta?, inquirió Won-san, palideciendo. No soy una fisgona. No me hace falta escuchar. Puedo adivinar a qué vino. ¿Y tú has prometido ayudarle? No sé de qué hablas, respondió Won-san, suspirando con alivio para sus adentros. Mientes. La chica se incorporó un tanto tensa sobre el diván, mientras sus dedos crispados retorcían el cigarrillo y su bello rostro se deformaba momentáneamente en una mueca. Finalmente, recobró el control de sí misma con una determinación fría más peligrosa que la furia descontrolada. Won-san dijo con calma, sacando al mismo tiempo una automática corta y negra de su abrigo. Qué fácil me resultaría y qué bien me vendría matarte en este mismo instante, pero no deseo hacerlo. Seguiremos siendo amigos. Mira, me guardo la pistola, pero no me tientes. No intentes echarme o usar algún tipo de violencia conmigo. Ven, siéntate y fúmate un cigarro. Hablaremos de todo esto con calma. No sé sobre qué quieres que hablemos, dijo Won-san, hundiéndose en uno de los divanes y aceptando maquinalmente el cigarrillo que ella le tendía, como si estuviera hipnotizado por el brillo de sus magnéticos ojos, y por la pistola escondida. A pesar de su flema oriental, era incapaz de disimular el miedo ante esta joven pantera, un miedo mayor que el que sentía por Harrison. El detective vino aquí simplemente de visita amistosa, dijo. Tengo muchos amigos en la policía. Si me encontrasen muerto se tomarían muchísimas molestias para detener y colgar al culpable. ¿Quién ha hablado de matar?, protestó Joan, chasqueando una cerilla con una puntiaguda uña esmaltada y sosteniendo la pequeña llama junto al cigarrillo de Won-san. En el momento en que sus miradas se encontraron, sus rostros casi se rozaban, y el chino se echó hacia atrás rehuyendo la extraña intensidad que hervía en los ojos oscuros de la joven. Fumó nerviosamente, inhalando profundamente. He sido amigo tuyo, dijo. No deberías venir aquí amenazándome con una pistola. No soy un don nadie en River Street. Quizás tú no estés tan a salvo como crees. Puede que llegue el día en que necesites un amigo como yo. De repente, el oriental se percató de que la chica no le respondía, ni siquiera le estaba prestando atención. El cigarrillo de la joven se consumía olvidado entre sus dedos, y a través de nubes de humo sus ojos ardían con la terrible ansia de un animal depredador. Con un grito ahogado, el oriental se arrancó el cigarrillo de los labios y se lo acercó a la nariz. ¡Demonio! Fue un alarido de puro terror. Arrojando el cigarrillo lejos, se desplomó al suelo y comenzó a agitar aturdido las piernas, que repentinamente se le habían quedado entumecidas y sin vida. Con la punta de los dedos intentaba alcanzar a la chica, mientras se retorcía entre espasmos de agonía. Veneno, droga, el loto negro. Ella se puso en pie y con una mano abierta sujetó las solapas floreadas de la chaqueta de seda del oriental y lo empujó sobre el diván. Este cayó de espaldas totalmente inerte y con los ojos desorbitados, pero vidriosos y vacíos. La mujer se inclinó sobre el cuerpo del chino, agitada por la intensidad de su determinación. «Eres mi esclavo», susurró, en el mismo tono que emplea un hipnotizador para impartir sus órdenes al sujeto. «No tienes otra voluntad que mi voluntad. Tu mente consciente está adormecida, pero tu lengua es capaz de decir la verdad. Tan solo la verdad permanece en tu cerebro anestesiado». ¿Por qué vino aquí el detective Harrison? Para obtener información sobre Ali B. Grande N. Suleiman. El druso farfulló Won-san, con un curioso sonsonete sin vida. ¿Le prometiste traicionar al druso por él? Se lo prometí, pero en ese momento mentía. La voz monótona continuó. El detective irá a medianoche al Callejón del Silencio, que es el portal hacia el amo. Muchos hombres han salido con los pies por delante de ese portal. Es el mejor lugar para deshacerse del cuerpo. Informaré al amo que ha venido a espiarle. Así ganaré honor para mí, y además me desharé de un enemigo propio.
El bárbaro blanco esperará escondido en la esquina que forman las paredes del callejón, esperando al druso mientras yo lo atraigo hacia él. No sospechará que se puede abrir una trampilla en el ángulo que forman las paredes a su espalda, ni que una mano le golpeará mortalmente con un hacha. Mi secreto morirá con él. Aparentemente, a Joan le resultaba indiferente cuál pudiera ser ese secreto, ya que dejó de interrogar al hombre drogado. Pero la expresión en su hermoso rostro no era agradable. No, mi amigo amarillo, murmuró. Dejemos que el bárbaro blanco vaya al callejón del silencio. Sí, señor, pero no será un barriga amarilla quien acabe con él en la oscuridad. Tendrá lo que anda buscando. Se encontrará con Ali B. Grande N. Suleiman, y, después, con los gusanos que se retuercen bajo tierra. A continuación sacó una pequeña botella de jade de su escote, vertió vino de una jarra de porcelana en una copa de ámbar y vació el contenido de la botella en el licor. Luego puso la copa en la mano de Gonzan y le ordenó con firmeza que se lo bebiese, guiando la copa a sus labios. El hombre tragó el licor maquinalmente, e inmediatamente se desplomó hacia un lado sobre el diván y permaneció inmóvil. «Tú no blandirás ningún hacha esta noche», murmuró ella. «Cuando despiertes dentro de muchas horas mi deseo se habrá visto cumplido, y nunca más tendrás miedo de Harrison, sea lo que sea que tenga contra ti». Pareció acordarse de algo y se detuvo a mitad de camino hacia la puerta que daba al pasillo. «No tan segura como yo creo», dijo a media voz. ¿Qué habrá querido decir con eso? Una sombra de preocupación pareció cruzar su rostro, pero enseguida sacudió los hombros. Demasiado tarde para averiguarlo ahora. No importa. El amo no sospechará. ¿Y qué si lo hace? No es mi amo. Estoy perdiendo demasiado tiempo. Se adentró por el pasillo, cerrando la puerta tras de sí. Al girarse, se detuvo de golpe. Delante de ella 3 figuras altas, enjutas y cubiertas con ropajes oscuros asentían con sus cabezas rapadas y rostros de aguiluchos bajo la débil luz del pasillo. Paralizada ante la terrible certeza, se olvidó de la pistola que llevaba en el escote. Abrió la boca para proferir un grito, pero este quedó ahogado cuando una mano huesuda se cerró sobre sus labios. 3. El callejón, sin nombre para los blancos pero conocido por el enjambre que habitaba River Street como el Callejón del Silencio, era tan turbio y enigmático como la raza que lo frecuentaba. No era recto, sino que serpenteaba con una ligera inclinación desde River Street, discurriendo por un laberinto de construcciones altas y en penumbra. Algunas tenían la apariencia externa de viviendas y almacenes. Otras eran edificios abandonados y medio en ruinas que parecían ocupados tan solo por las ratas y con las ventanas cubiertas con tablones de madera, dando la impresión de que miraban el callejón con ojos inexpresivos. Al igual que River Street era el corazón del barrio oriental, el Callejón del Silencio era el corazón de River Street, aunque pareciera estar vacío y desierto. Al menos esa era la impresión que tenía Steve Harrison, aunque él mismo no podía encontrar una explicación concreta a la importancia que se le otorgaba a ese oscuro, sucio y retorcido callejón que parecía no llevar a ninguna parte. Los compañeros en comisaría bromeaban con él, diciéndole que había estado tanto tiempo trabajando en los retorcidos laberintos atestados de ratas de River Street que su mente se asemejaba cada vez más a las maneras retorcidas de los orientales que allí habitaban. Harrison reflexionaba sobre ello mientras permanecía agazapado en el rincón formado por el ángulo más escondido del desapacible callejón. Supo que era ya más de medianoche cuando miró atentamente los números luminosos de su reloj. Tan solo las escurridizas ratas rompían de vez en cuando el silencio. Se hallaba bien escondido en un entrante formado por 2 paredes que sobresalían y cuyos planos inclinados formaban un triángulo que se abría al callejón. La arquitectura del callejón era tan demente como algunas de las historias que surgían de su apestosa oscuridad.
Unos pocos pasos más allá, el callejón acababa en una pared vacía como un abismo, en la cual no había ventana alguna, tan solo una puerta bloqueada con tablones. Harrison percibió todo esto gracias a una débil luz que se filtraba grisácea sobre el callejón desde arriba. Algunas sombras se arrastraban por las esquinas oscuras como pozos del infierno, y la puerta de tablones era solo una sutil mancha en la superficie de la pared. Harrison supuso que se trataba de un almacén vacío, abandonado, que llevaba años pudriéndose. Probablemente la fachada diera a la ribera del río, flanqueada por amares en estado ruinoso, olvidados y vacíos desde los años en que el comercio y la actividad en el río se trasladaron a una parte más nueva de la ciudad. Se preguntó si alguien le habría visto adentrarse en el callejón. No había entrado directamente desde River Street, evitando así las furtivas y sigilosas figuras que deambulaban por allí silenciosamente durante toda la noche. Había entrado al callejón desde una calle lateral, abriéndose paso por entre muros caídos y salientes hasta desembocar en la oscura curva del callejón. No había estado trabajando en el barrio oriental durante tanto tiempo como para no haber aprendido algo del sigilo y desconfianza de sus habitantes. Pero la medianoche pasó y no vio rastro alguno de la persona que esperaba. En ese instante se puso en tensión. Oyó que alguien se aproximaba por el callejón. Pero el paso con el que andaba era escurridizo, no era el tipo de andar que uno hubiera atribuido a un hombre como Ali ibn Grande N. Suleiman. Una figura alta y encorvada se dibujaba débilmente en la penumbra y pasó arrastrando los pies junto al escondite del detective. Gracias a su mirada entrenada para ver incluso en la penumbra, Harrison supo que este hombre no era el que estaba buscando. El desconocido se dirigió directamente hacia la puerta cerrada y llamó 3 veces con un largo intervalo entre cada golpe. De repente, un disco de luz roja brilló en la puerta. Se oyeron algunos siseos en chino. El hombre que estaba en la parte exterior replicó en el mismo idioma y sus palabras llegaron claras hasta el detective al acecho. Erlikcan. A continuación la puerta se movió inesperadamente hacia adentro y la figura la atravesó iluminada durante unos segundos por la luz rojiza que se escapaba a través de la rendija. La oscuridad hizo acto de presencia tras cerrarse la puerta y el silencio reinó de nuevo en el callejón del mismo nombre. Encogido en la esquina en penumbra, Harrison sintió como el corazón le golpeaba las costillas. Había reconocido al tipo que atravesaba la puerta, era un asesino chino por el que se ofrecía una recompensa. Pero no fue ese descubrimiento lo que hizo que la sangre del detective se le acelerase en las venas. Fue la contraseña pronunciada entre murmullos por el visitante de rostro diabólico, Erlikcan. Era como la materialización de una sombría pesadilla, como la confirmación de una leyenda endemoniada. Hacía ya más de un año que llegaban rumores que surgían de los oscuros callejones y tras las puertas desvencijadas, en los que misteriosa gente amarilla se movía fantasmagórica e inescrutable. Aunque tampoco es que pudieran llamarse rumores, esa era una palabra demasiado concreta y definida para referirse a los cuchicheos incoherentes de los drogadictos, los desvaríos de locos o los sollozos de hombres moribundos, susurros inconexos que morían en el viento de la medianoche. Y sin embargo, a través de estos murmullos incoherentes se podía distinguir un nombre terrible, aterradoramente repetido en susurros sobrecogedores, Erlikcan. Era un nombre siempre asociado a hechos tenebrosos, era como un viento oscuro lamentándose entre los árboles de la medianoche, una sospecha, un suspiro, un mito que ningún hombre podía negar ni afirmar. Nadie sabía si se trataba del nombre de una persona, de un culto, de una orden para actuar, de una maldición o de un sueño. A través de asociaciones se convirtió en una consigna de terror, un susurro de aguas negras golpeando contra maderos podridos, de sangre goteando sobre piedras resbaladizas, de lamentos de muerte en oscuras esquinas,
de pies sigilosos arrastrándose a medianoche hacia destinos desconocidos. Los policías de jefatura se habían reído de Harrison cuando aseguraba que tenía el presentimiento de que existía una conexión entre varios delitos aparentemente inconexos. Le dijeron entonces, como de costumbre, que había trabajado demasiado tiempo entre los laberintos del Distrito Oriental. Pero ese mismo hecho le hacía más sensible a ciertas impresiones escurridizas y sutiles que sus compañeros del cuerpo no percibían. En algunas ocasiones le pareció percibir una vaga y monstruosa presencia que se movía tras una telaraña de irrealidad. Y ahora, como el siseo de una serpiente que acecha en la oscuridad, se le ofrecía la certeza concreta y palpable de averiguar lo que significaban esas palabras susurradas, Erlikcan. Harrison salió de su escondrijo y se dirigió rápidamente hacia la puerta oculta tras los tablones. Su disputa con Ali B. Grande N. Suleiman quedó relegada a un segundo plano. El enorme polizonte era un tipo práctico. Cuando se le presentaba la oportunidad, se aferraba a ella primero y después decidía la estrategia a tomar. Y su instinto le dictaba que estaba a punto de descubrir algo realmente grande. Una llovizna lenta y casi imperceptible había comenzado a caer. Por encima de su cabeza y entre las altas paredes negras, divisó grises nubarrones que flotaban tan bajo que parecían fundirse con los altos tejados, y reflejaban el resplandor de la miríada de luces de la ciudad. El ronroneo del tráfico distante llegó a sus oídos débilmente. Los alrededores le parecieron curiosamente extraños y desconocidos. Podría perfectamente haber estado arrastrándose por las penumbras de Cantón, o de la ciudad prohibida de Pekín, o de Babilonia, o Memphis en Egipto. Se detuvo frente a la puerta y pasó una mano suavemente sobre ella y sobre los tablones que aparentemente la bloqueaban. Entonces descubrió que algunas de las cabezas de los clavos eran falsas. Era un truco ingenioso para que la puerta pareciera bloqueada a simple vista. Apretando los dientes y sintiendo unas ganas tremendas de zambullirse a ciegas en la oscuridad, Harrison llamó 3 veces, al igual que había visto hacer al asesino Van Game. Casi al instante se abrió una mirilla redonda en la puerta, al nivel de su rostro, y enmarcado tenuemente por una luz rojiza divisó un rostro amarillo con rasgos mongoles. Oyó un susurro en chino. Harrison se bajó el ala del sombrero para cubrirse los ojos, el cuello del abrigo subido para protegerse de la llovizna también le ocultaba la parte inferior del rostro. Pero el disfraz no era necesario. El hombre que había al otro lado de la puerta no era nadie que Harrison hubiese visto antes. Erlikcan, susurró el detective. No se percibió ningún brillo de sospecha en los ojos rasgados. Parecía evidente que otros hombres blancos habían cruzado ya esta puerta con anterioridad. Se abrió hacia adentro y Harrison se agachó para cruzar el umbral con los hombros encogidos y las manos metidas hasta el fondo de los bolsillos del abrigo, la viva imagen de un matón de los muelles. Oyó cómo se cerraba la puerta a sus espaldas y se encontró en una pequeña habitación cuadrada al final de un pasillo estrecho. Se percató de la enorme barra de metal de la puerta, que ahora el chino volvía a colocar sobre los pesados soportes de hierro a cada lado del umbral. La mirilla estaba cubierta por un disco metálico que oscilaba sujeto con una bisagra. A excepción de un taburete bajo que servía de asiento para el portero, la estancia no contenía mobiliario alguno. Todo esto fue captado de un solo vistazo por el experto ojo de Harrison mientras paseaba encorvado por la estancia. Pensó que, como visitante habitual del local en el que se hallaba, se esperaba que no permaneciese demasiado tiempo en la habitación. Una pequeña lámpara roja que colgaba del techo iluminaba el cuarto, pero el pasillo parecía estar a oscuras, a excepción de la poca luz que llegaba de la lámpara antes mencionada. Harrison se dirigió agachado hacia el pasillo en penumbra, intentando ocultar cualquier tensión de sus músculos. Se percató, mirando de reojo, de la solidez y buen estado de las paredes de construcción reciente.
Obviamente se había invertido una gran cantidad de trabajo en el interior de un edificio supuestamente desierto. Al igual que el callejón, el pasillo no discurría en línea recta. Más adelante se curvaba en una esquina, tras la cual se divisaba un tenue rayo de luz. Desde el otro lado de la curva, Harrison oyó que se acercaban unos pasos amortiguados y ligeros. Se dirigió a la puerta más cercana, que se abrió silenciosamente con un suave giro de la mano y la cerró igual de silenciosamente tras de sí. En una oscuridad absoluta tropezó con unos escalones, y a punto estuvo de caer, pero logró sujetarse a la pared maldiciéndose por el ruido que acababa de hacer. Oyó cómo los pasos amortiguados se detenían al otro lado de la puerta, luego una mano intentó abrirla. Pero Harrison había colocado el antebrazo y el codo presionando la hoja de la puerta. Buscando a ciegas con los dedos, logró encontrar un cerrojo y lo deslizó, estremeciéndose con el leve ruido que se produjo al arrastrarlo. Una voz susurró algo en chino, pero Harrison no respondió. Girándose, se apresuró escaleras abajo. Finalmente llegó al nivel del suelo y unos segundos más tarde ya había dado con otra puerta. Tenía una linterna en el bolsillo, pero no se atrevió a usarla. Llevó la mano al pomo de la puerta y vio que no estaba cerrada. Las jambas, el vano y la hoja parecían estar acolchados. También notó bajo el tacto entrenado de sus dedos que las paredes parecían haber recibido un tratamiento de insonorización especial. Se preguntó con un escalofrío qué gritos y ruidos debían ser acallados y amortiguados por estas paredes y puertas insonorizadas. Abrió de golpe la puerta y una luz rojiza y suave le hizo pestañear. En ese momento sacó la pistola en un ataque de pánico. Pero no le recibió ningún grito o disparo y, cuando sus ojos terminaron de acostumbrarse a la luz, se dio cuenta de que estaba mirando al interior de una habitación o sótano enorme, totalmente vacía excepto por 3 enormes cajas de embalaje. Había puertas a ambos lados de la estancia, y también en el centro de las paredes laterales, pero todas estaban cerradas. Evidentemente, se hallaba a unos cuantos metros bajo tierra. Se acercó a las cajas de embalaje que tenían marcas de haber sido abiertas recientemente, aunque el contenido permanecía en su interior. Las tapas de madera estaban en el suelo junto a las cajas, con virutas y plástico de embalaje alrededor. ¿Alcohol?, murmuró para sus adentros. ¿Droga? ¿Contrabando? Miró con el ceño fruncido el interior de la caja más cercana. Una sola capa de tela de saco de embalaje cubría el contenido, y se asombró al observar los contornos que se dibujaban bajo el saco. Entonces, bruscamente y con la piel de gallina, tiró del saco y lo apartó, retrocediendo sofocado por el horror. 3 rostros amarillos, congelados e inertes, le miraban sin vida bajo la luz de la lámpara colgante. Parecía haber otra capa más debajo. Notó como un sudor frío le recorría la frente mientras su estómago se convulsionaba por arcadas de asco, pero continuó su truculenta tarea de verificar lo que a duras penas podía ni tan siquiera creer. Entonces se secó las gotas de sudor. 3 cajas de embalaje llenas de chinos muertos. Susurró nerviosamente. 18 fiambres amarillos. Por todos los demonios. Hablando de asesinato al por mayor. Creía haber visto tanta maldad que pensaba que ya nada podía sorprenderme, pero esto se pasa de la raya. Fue el sigiloso crujido de una puerta que se abría lo que le sacó de sus morbosas reflexiones. Se volvió hacia ella, totalmente petrificado. Ante él se alzaba una figura monstruosa y brutal, una criatura de pesadilla. El detective atisbó brevemente un enorme torso medio desnudo, una cabeza rasurada y con forma de bala, un rostro interrumpido en el centro por la sonrisa de una boca babeante y llena de dientes. Un segundo más tarde la bestia saltaba sobre él. Harrison no poseía instinto de pistolero, confiaba más bien en la fuerza de sus brazos. Por ello, en lugar de sacar la pistola,
Lanzó el puño derecho contra aquella sonrisa llena de dientes y fue recompensado con un chorreón de sangre. La cabeza de la criatura se torció hacia atrás en un ángulo mortal, pero sus dedos huesudos seguían aferrados a las solapas del detective. Harrison lanzó entonces los nudillos de su izquierda contra las costillas del asaltante, haciendo que el rostro cobrizo se tornara verdoso, pero el tipo logró mantenerse y dio un tirón con fuerza del abrigo pasándoselo por encima de los hombros. Percatándose de la táctica para inmovilizarle los brazos, Harrison no opuso resistencia al movimiento, sino que más bien lo facilitó. Entonces embistió con la cabeza agachada, y con toda la fuerza de su poderoso cuerpo golpeó el esternón de su enemigo, liberando a un mismo tiempo los brazos de las ajustadas mangas del abrigo. El gigante dio un traspié, jadeando desesperadamente en busca de aire y sosteniendo inútilmente el abrigo como si fuera un escudo. Harrison, inexorable en su ataque, lo barrió lanzándolo contra la pared con la fuerza de su brutal arremetida, y le arreó un puñetazo fulminante de izquierda a derecha directo a la mandíbula. El gigante amarillo se desplomó hacia atrás, con los ojos ya vidriosos, se golpeó la cabeza contra la pared, lo que hizo que manara sangre a borbotones, y rebotó hacia adelante golpeándose el rostro contra el suelo. Permaneció allí tendido y convulsionándose, con la cabeza rasurada sobre un charco de sangre cada vez mayor. Un estrangulador mongol, jadeó Harrison, mirándole con odio. ¿Qué demonios de pesadilla es esta? Justo en ese instante, y por la espalda, una porra le aplastó la cabeza y las luces se desvanecieron. Y ve, chica. Alguna errónea asociación mental con su situación actual provocó que Steve Harrison soñara sobrecogido con la Inquisición española justo antes de recobrar la conciencia. Posiblemente fuera debido al ruido de las cadenas metálicas. Al regresar flotando de la tierra de un sueño impuesto, la primera sensación que tuvo fue la de un tremendo dolor en la cabeza. Se tocó con suavidad en el lugar donde había recibido el golpe y blasfemó amargamente. Estaba tumbado sobre un suelo de cemento. Una banda de metal le rodeaba la cintura, daba la vuelta por la espalda y acababa en un pesado candado de acero. La banda estaba sujeta a una cadena que a su vez colgaba de una argolla en la pared. Una débil luz suspendida del techo iluminaba la habitación, que aparentemente solo tenía una puerta y ninguna ventana. La puerta estaba cerrada. Harrison observó que había otros objetos en la habitación, y mientras pestañeaba para que estos tomaran formas definidas, tuvo una premonición aterradora, demasiado fantástica y monstruosa como para creerla. Y sin embargo, los objetos que estaba observando eran igualmente increíbles. Había una máquina con palancas, poleas y cadenas. También había una cadena suspendida del techo y algunas otras herramientas que parecían tenazas de hierro fundido. En una esquina había un enorme bloque con marcas profundas sobre el cual se apoyaba un hacha de filo ancho. El detective se estremeció, preguntándose si se encontraba en las garras de algún maldito sueño medieval. No tenía duda alguna sobre el significado de aquellos objetos. Había visto réplicas en museos. Advirtió que la puerta estaba abierta y miró iracundo la figura que se perfilaba débilmente contra ella, una figura alta y en penumbra, cubierta con un ropaje negro como la noche. Entró en el cuarto como una sombra maldita y cerró la puerta. Desde las sombras de una capucha brillaron lúgubremente dos ojos helados enmarcados por el suave óvalo amarillo del rostro. Durante un instante el silencio persistió, hasta que finalmente quedó roto por el grito iracundo del detective. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién eres tú? Quítame estas cadenas. La única respuesta fue un silencio altivo y el escrutinio constante de aquellos ojos fantasmagóricos. Harrison sintió como un sudor frío se le cuajaba en la frente y entre el vello del dorso de las manos. ¡Idiota! Al escuchar la extraña voz amortiguada, Harrison se sobresaltó nervioso. «Ha llegado tu fin. ¿Quién eres?
inquirió el detective. Los hombres me llaman Erlich Khan, que significa Señor de los Muertos, contestó. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Harrison, no tanto por miedo como por la terrible confirmación de estar cara a cara con la materialización de sus sospechas. Así que después de todo Erlich Khan es un hombre, gruñó el detective. Había comenzado a creer que era el nombre de una sociedad secreta china. Yo no soy chino, replicó Erlich Khan. Soy mongol, descendiente directo de Genghis Khan, el gran conquistador, ante el cual se arrodilló toda Asia. ¿Y por qué me cuentas todo eso?, aulló Harrison, intentando ocultar su curiosidad por oír más. Porque vas a morir pronto, fue la sosegada respuesta, y deseo que seas consciente de que no has ido a tropezar con la escoria habitual de delincuentes. Yo era el maestro de un monasterio de lamas en las montañas del interior de Mongolia, y de haber cumplido mis ambiciones habría reconstruido un imperio perdido, sí, señor, el antiguo imperio de Genghis Khan. Pero hombres enajenados se opusieron a mí y a duras penas logré escapar con vida. Llegué a América y un nuevo propósito nació en mí: unir a todas las sociedades secretas orientales en una sola organización poderosa bajo mi control, y lanzar así tentáculos invisibles allende los mares y hacia tierras desconocidas. Aquí, libre de sospecha, entre gente tan rematadamente estúpida como tú, he construido mi castillo. Ya he conseguido mucho. Aquellos que se oponen a mí mueren repentinamente. ¿Viste a los idiotas que había en el interior de las cajas de embalaje? Son miembros del Yat-Zoi, decidieron desafiarme. Judas, murmuró Harrison. Te has cepillado a un tonal completo. No me los he cargado, corrigió Erlich Khan. Se encuentran en un estado cataléptico, inducido por cierto tipo de drogas introducidas en sus bebidas por mis fieles sirvientes. Se les ha traído hasta aquí para convencerles de la locura que significa intentar oponerse a mí. Tengo suficientes criptas subterráneas como esta, con máquinas e instrumentos creados para hacer cambiar de parecer a los más reticentes y testarudos. Cámaras de tortura bajo River Street. Farfulló el detective. Que me aspen si esto no es una pesadilla. Tú, que has rondado durante tanto tiempo por los laberintos de River Street, ¿te sorprendes de los misterios que encierra?, murmuró Erlich Khan. En realidad solo has vislumbrado los márgenes de sus secretos. Muchos hombres me obedecen: chinos, sirios, mongoles, hindúes, árabes, turcos, egipcios. ¿Por qué?, preguntó Harrison. ¿Por qué tantos hombres de lugares tan distintos y religiones hostiles iban a estar a tu servicio? Más allá de las diferencias de religión y creencia, dijo Erlich Khan, existe la eterna mismidad, que es la esencia y tronco de Oriente. Antes de que existiera Mahoma, o Confucio, o Gautama, existían señales y símbolos increíblemente antiguos pero comunes a todos los descendientes de Oriente. Hay cultos más antiguos y poderosos que el Islam o el budismo, cultos cuyas raíces se pierden en la oscuridad de los siglos, antes de que existiera Babilonia o de que se hundiera la Atlántida. Para un adepto, estas religiones y creencias nuevas no son más que máscaras, disfraces que esconden la realidad que subyace debajo. Ni siquiera un hombre muerto podría decirle más. Solo es necesario saber que yo, conocido por los hombres como Erlich Khan, poseo un poder superior a los poderes del Islam o de Buda. Harrison permaneció en silencio, meditando sobre las palabras del mongol, y finalmente este último volvió a hablar. Tú eres el único responsable de esta lamentable situación en la que te encuentras. Estoy convencido de que no viniste esta noche aquí para espiarme, un pobre y torpe bárbaro alocado que ni tan siquiera podía sospechar mi existencia. Cometiste la estupidez de venir aquí con el objetivo de atrapar a uno de mis sirvientes, el druso Ali B. Grande N. Suleiman. Tú lo enviaste para que me matara, aulló Harrison. Una risotada desdeñosa le puso los pelos de punta. ¿Te crees tan importante? Yo no movería un dedo para aplastar a un gusano ciego.
Ha sido otro el que ha puesto al druso sobre tu pista, un crédulo, un loco miserable y egoísta, que en estos mismos instantes está pagando el precio de su locura. Ali B. Grande N. Suleiman es, como muchos de mis secuaces, un proscrito alejado de su gente de por vida. De todas las virtudes, los drusos valoran sobre todo la más elemental, la valentía en la lucha. Cuando un druso muestra cobardía, nadie se burla de él, pero cuando los guerreros se reúnen para beber café, algunos derraman una taza sobre su aba. Esa es su condena a muerte. Se le obliga a destacarse a la primera oportunidad y morir tan heroicamente como le sea posible. Ali B. Grande N. Suleiman fracasó en una misión prácticamente imposible. Debido a su juventud, no fue consciente de que para su fanática tribu el fracasar sin haber dado la vida equivalía a un acto de cobardía. Así que la taza de la vergüenza fue derramada sobre su túnica. Ali era joven y no deseaba morir. Rompió una costumbre milenaria y abandonó el druso de Jebel convirtiéndose en un paria. Durante este último año se unió a mis seguidores y lo acogí de buena gana por su desesperada valentía y su tremenda habilidad para la lucha. Pero recientemente la persona insensata que mencioné antes lo está utilizando para vengarse de una afrenta que nada tiene que ver conmigo. Fue una estupidez por su parte. Mis seguidores viven únicamente para servirme, sean o no conscientes de ello. Ali frecuenta cierto fumadero de opio, y esa persona consiguió drogarle con el polvo de la flor de loto, que produce un efecto hipnótico durante el cual el sujeto se muestra predispuesto a recibir órdenes repetidas de forma continuada que el sujeto ejecutará en sus momentos de vigilia. Los drusos creen que al morir su alma se reencarna instantáneamente en un recién nacido druso. El gran héroe Amir Aminiserin fue asesinado por el árabe Shaikh Ahmed Pasha la noche en la que Ali B. Grande N. Suleiman nació. Ali siempre ha creído poseer el alma reencarnada de Amir Amin, y siempre ha lamentado no haber vengado a su yo anterior matando a Ahmed Pasha, el cual fue asesinado poco después de que ejecutara al líder druso. Todo esto era conocido por ese misterioso personaje, de modo que utilizó el loto negro, conocido también como humo de Shaitán, para convencer al druso de que tú, detective Harrison, eras la reencarnación de su antiguo enemigo Shaikh Ahmed Pasha. Fueron necesarios tiempo y astucia para convencerle, incluso estando bajo los efectos de la droga, de que el árabe Shaikh podía reencarnarse en un detective norteamericano, pero gracias a la inteligencia y la astucia, Ali mordió el anzuelo. Desobedeció mis órdenes, que consistían en no molestar jamás a la policía a menos que se interpusiera en mi camino, y en ese caso solo siguiendo mis indicaciones. No me gusta la notoriedad. Debe recibir su castigo. Ahora debo irme. Ya he perdido demasiado tiempo contigo. En breve vendrá alguien para liberarte de tus cargas terrenales. Consuélate pensando que la estúpida demente que te ha puesto en esta tesitura ya está expiando su crimen. De hecho, tan solo os separa esa pared insonorizada. Escucha. Desde algún lugar cercano se oyó una voz femenina, incoherente pero apremiante. La insensata se ha dado cuenta de su error, dijo Erlich Khan con sonrisa benevolente. Sus lamentos traspasan incluso estas paredes. Bueno, no es la primera en arrepentirse de sus actos en el interior de esta cripta. Y ahora debo irme. Los estúpidos del Yatsoy se despertarán pronto. Espera, Satán. Rugió Harrison, tirando de las cadenas. ¿Qué? Ya está bien. La voz del mongol sonó impaciente. Me cansas. Vuelve a tus cavilaciones, te queda poco tiempo. Adiós, Harrison, no aurrevoir. La puerta se cerró silenciosamente y el detective se quedó a solas con sus pensamientos, que distaban mucho de ser agradables. Se maldijo a sí mismo por haber caído en esta trampa, y maldijo su peculiar obsesión por empeñarse en trabajar siempre a solas. Nadie sabía nada de su reunión de esa noche, la cual había mantenido en secreto.
No había compartido sus planes con nadie. Al otro lado de la pared medianera continuaron los sollozos amortiguados. El sudor volvió a empapar la frente de Harrison. Sus nervios, inmutables ante su propia situación desesperada, comenzaron a crisparse solidarizándose con la voz aterrorizada de la mujer. En ese momento la puerta volvió a abrirse y Harrison supo con total y abrumadora certeza que se hallaba frente a su verdugo. Era un mongol alto y enjuto, vestido tan solo con unas sandalias y una prenda parecida a un calzón de seda amarilla del cual pendía un manojo de llaves. Sujetaba en las manos un cuenco grande de bronce y algo similar a las varitas de incienso, que colocó en el suelo, cerca de Harrison. Después se acuclilló fuera del alcance del cautivo y comenzó a disponer las varitas olorosas en forma piramidal dentro del cuenco. Harrison observaba todo con ojos desorbitados, y recordó en ese momento una imagen horrible, casi olvidada entre las miles de oscuras imágenes horribles de River Street. Recordó el cadáver que yacía en una cámara hermética en la que aún flotaba un humo acre que emanaba de un cuenco de bronce quemado. El cadáver de un hindú se marchitaba y arrugaba como si fuera cuero viejo, momificado por el humo letal que mató y encogió a la víctima como si fuera una rata envenenada. Desde la otra celda llegó un alarido tan agudo y sobrecogedor que Harrison pegó un respingo y soltó una maldición. El mongol se detuvo con una cerilla en la mano. Su rostro apergaminado quedó surcado por una mueca de placer, dejando al descubierto el muñón informe de una lengua mutilada. Era mudo. Los gritos aumentaron de intensidad, aparentemente más por miedo que por dolor, aunque se hacía evidente un cierto componente de sufrimiento. El mudo, ensimismado en su regocijo morboso, se levantó y se inclinó acercándose a la pared, ladeando la oreja como si no quisiera perderse ni un solo sollozo de agonía. De la comisura de su boca flácida caía un hilo de saliva, inhaló aire con ansia, acercándose aún más a la pared medianera. En ese preciso instante el pie de Harrison salió disparado y lo enganchó con fuerza por el delgado tobillo. El mongol lanzó los brazos hacia arriba descontroladamente y fue a caer en los brazos del detective, que estaba preparado para recibirlo. No le hizo falta ninguna técnica complicada para romper el cuello del verdugo. La furia contenida había hecho desaparecer cualquier cosa que no fuera una voluntad demente y salvaje de aferrar, desgarrar y romper con pasión primitiva. Como un oso pardo, forcejeó y se retorció, sintiendo a la vez como las vértebras se quebraban cual ramillas resecas. Aturdido por el exceso de su propia furia, forcejeó para ponerse de pie, sujetando aún la figura inerte, y jadeando y blasfemando incoherentemente, mientras sus dedos se aferraban y tiraban del manojo de llaves que colgaba del cinturón del muerto. Después arrojó con rabia el cadáver al suelo, en un exceso de ferocidad extrema. El cuerpo se desplomó en el suelo y quedó allí tendido, inmóvil y con una mueca horrible en un rostro de ojos inertes. Harrison probó maquinalmente todas las llaves en el cerrojo que se encontraba a la altura de su cintura. Unos instantes más tarde, liberado de las ataduras, se apresuró al centro de la celda, abrumado por una descarga de emoción desenfrenada, de esperanza y exultación con la certeza de verse libre. Tomó el hacha que estaba apoyada contra el bloque manchado de sangre y le entraron ganas de gritar con una dicha asesina al sentir el perfecto equilibrio de la pesada arma y observar un tenue resplandor sobre su reluciente filo. Tras unos segundos probando las llaves, logró abrir la puerta. Miró en ambas direcciones el estrecho pasillo, pobremente iluminado y flanqueado por varias puertas cerradas. Comprobó que los gritos provenían de una puerta cercana a la suya, amortiguados por la puerta acolchada y las paredes especialmente insonorizadas. Llevado por una ira desbocada, no perdió tiempo alguno probando las llaves, sino que alzó la pesada hacha con ambas manos y la dejó caer sobre la puerta, despreocupado del ruido y concentrado únicamente en una urgencia demencial y violenta.
Tras unos cuantos golpes la puerta cedió y la embistió atravesando las astillas con ojos desorbitados y labios retorcidos. Entró en una celda muy parecida a la que acababa de abandonar. Había un potro de tortura, una máquina medieval realmente diabólica, y aprisionada en su cruel abrazo se retorcía una figura blanca que exhalaba angustiosos lamentos de dolor. Era una mujer cubierta tan solo por un ligero camisón. Un flaco mongol se inclinaba junto a las manivelas, girándolas lentamente. Otro se hallaba atareado calentando una punta de hierro en un pequeño brasero. Observó todo esto de un solo vistazo, mientras la chica giraba el rostro hacia él y gritaba agónicamente. En ese momento, el mongol del hierro corrió hacia él silenciosamente, blandiendo el brillante metal candente hacia adelante como una lanza. A pesar de estar poseído por una furia cegadora, Harrison no perdió la cabeza. Con una sonrisa feroz que deformaba sus labios delgados, se echó a un lado y con el hacha partió en dos la cabeza del torturador como si fuera un melón. Cuando el cuerpo se derrumbó, derramando sobre el suelo sangre y sesos, Harrison se dio la vuelta rápidamente disponiéndose a despedazar al siguiente. El ataque de este último fue también silencioso, como el del anterior. Ambos eran mudos. No se abalanzó sobre él de forma tan arriesgada como su compañero, pero tanto sigilo le sirvió de poco cuando Harrison le asestó un hachazo con el arma ya ensangrentada. El mongol alzó el brazo izquierdo y el filo le cercenó el músculo y el hueso, dejando el miembro colgando y sostenido tan solo por un jirón de carne. Como una pantera moribunda, el torturador saltó hacia él blandiendo el cuchillo, con la fuerza de la desesperación. En ese mismo instante el hacha ensangrentada descendió fulminante. La punta del cuchillo atravesó la camisa de Harrison, y surcó la piel y la carne sobre las costillas. Pero, al retroceder involuntariamente, el hacha dio un giro en su mano e impactó por la parte plana, aplastando la cabeza del mongol como si fuera una cáscara de huevo. Maldiciendo como un pirata, el detective miró a uno y otro lado, buscando a otros enemigos. Entonces se acordó de la chica que estaba en el potro de tortura. Y fue en ese momento cuando finalmente la reconoció. Joan Latour. ¡Qué demonios! ¡Suéltame!, gimió ella. Por Dios, suéltame. El mecanismo de aquel artilugio diabólico lo dejó paralizado durante unos instantes, pero enseguida vio que la chica estaba atada con una cuerda gruesa por las muñecas y los tobillos, de modo que cortó las ataduras y la liberó. Apretó las mandíbulas al pensar en las fracturas, los miembros dislocados y los nervios retorcidos de la joven, pero era evidente que la tortura no había progresado lo suficiente como para causarle un daño permanente. Joan no parecía haber salido demasiado mal parada físicamente de la sesión, pero estaba al borde de la histeria. Al contemplar aquella acobardada y llorosa figura, temblando bajo su ligera indumentaria, y recordar la sofisticada belleza que había conocido, sacudió la cabeza con lástima. Estaba claro que Erlik Khan sabía cómo someter a sus víctimas a su despótica voluntad. Vámonos, suplicó ella entre sollozos. ¿Volverán? Seguramente han oído el ruido. De acuerdo, gruñó él, pero ¿dónde demonios estamos? No lo sé, gimió. En algún lugar de la casa de Erlik Khan. Sus mongoles mudos me han traído aquí esta noche, a través de pasadizos y túneles que conectan varias partes de la ciudad con este lugar. Bueno, vamos, dijo él. Mejor será que nos pongamos en marcha. Tomándola de la mano, caminaron con suma cautela por el corredor, hasta llegar a unas estrechas escaleras de caracol que conducían al piso superior. Subieron por ellas y pronto se toparon con una puerta acolchada, que no estaba cerrada. Harrison la cerró e intentó asegurarla con llave, aunque sin suerte. Ninguna de las llaves correspondía a esa cerradura. No sé si habrán oído o no todo el jaleo, gruñó. No creo, a menos que alguien estuviera cerca. Este edificio está diseñado para amortiguar el ruido.
Imagino que nos encontramos en algún lugar del sótano. No saldremos con vida, gimió la chica. Tú estás herido, vi sangre en tu camisa. No es más que un arañazo, farfulló el enorme detective mientras se tocaba discretamente con los dedos la fea herida. Un flujo constante de sangre le empapaba la camisa rota y el cinturón. Ahora que su furia comenzaba a enfriarse, fue consciente del dolor. Se alejó de la puerta y caminaron a tientas por la oscuridad. Solo era consciente de la presencia de la joven por el contacto de una mano diminuta que temblaba entre la suya. Entonces la oyó sollozar convulsivamente. Yo tengo la culpa de todo. Yo te metí en este lío. El druso Ali B. Grande N. Suleiman. Lo sé, gruñó el detective. Erlik Khan me lo contó. Pero nunca sospeché que fueras tú quien me envió a ese pirado para acuchillarme. ¿Mentía Erlik Khan? No, gimoteó ella. Mi hermano. Joseph. Siempre creí que tú lo habías matado, hasta esta noche. Yo no lo hice. Gritó enfurecido. No sé quién lo hizo. Alguien le disparó por encima de mi hombro, intentando alcanzarme a mí, supongo, durante aquella redada en el garito de Osman Pasa. Ahora lo sé, murmuró ella, pero siempre pensé que mentías. Creía que tú mismo lo habías matado. Muchos lo creen así, ¿sabes? Quería vengarme y se me ocurrió lo que aparentemente era un plan seguro. El druso no me conoce. Nunca me ha visto despierto. Así que chantajeé al dueño del fumadero de opio que frecuentaba Ali B. Grande N. Suleiman para que lo drogase con el loto negro. Luego trabajé con su psique, algo parecido al hipnotismo. El propietario del local debió de irse de la lengua. En todo caso, Erlik Khan se enteró de cómo había estado utilizando a Ali B. Grande N. Suleiman y decidió castigarme. Quizás temía que el druso hablara demasiado mientras estaba drogado. Sé demasiadas cosas para alguien que no ha jurado obediencia a Erlik Khan. Soy medio oriental y jugué durante un tiempo en los márgenes de los turbios negocios de River Street hasta terminar enredada en ellos. Joseph también jugó con fuego, como yo, y le costó la vida. Erlik Khan me ha contado esta noche quién fue el verdadero asesino. Fue Osman Pasa. No intentaba matarte a ti. En realidad apuntaba a Joseph. He sido una idiota y ahora mi vida ya no me pertenece. Erlik Khan es el rey de River Street. No tardará en aparecer, gruñó el detective. De una forma u otra saldremos de aquí, y luego volveré con una patrulla para limpiar este maldito nido de ratas. Le enseñaré a Erlik Khan que esto es América, no Mongolia. Cuando acabe con él. De repente notó la presión temblorosa de los dedos de Joan en su mano y dejó de hablar. Desde algún lugar por debajo de ellos llegó un sonido de murmullos confusos. No tenía ni idea de lo que les esperaba más arriba, pero se le erizó el cabello al pensar que pudieran quedar atrapados en esas escaleras de caracol. Apretando el paso, se llevó a la chica casi a rastras hasta llegar finalmente a una puerta que no parecía cerrada. En ese momento divisó unas luces por debajo de sus pies, y a continuación un agudo chillido le dejó totalmente paralizado. Abajo, a lo lejos, iluminados por la luz rojiza de una linterna, un grupo de formas corría con ojos desorbitados y destellantes hojas de acero. Rápidamente, cerró la puerta y buscó frenéticamente una llave que correspondiera a esa cerradura. Al no encontrarla, tomó a Joan por la muñeca y avanzaron por el corredor que se extendía sinuoso entre tapices de terciopelo negro. No sabía a dónde les llevaría. Había perdido todo sentido de orientación. Lo que sí sabía es que una muerte truculenta les pisaba los talones. Miró hacia atrás y vio como una horripilante horda abarrotaba el pasillo, chinos con casacas de seda y pantalones holgados, todos empuñando afilados cuchillos. Llegaron hasta una puerta con cortina. Corrió el pesado satén colgante y abrió la puerta de par en par. Se apresuró al interior de la estancia arrastrando a Joan con él y cerrando la puerta de un golpe.
En ese instante se quedó totalmente petrificado y atenazado por una helada desesperación. De chica mayúscula. Se encontraban en una habitación con apariencia de gran salón. El detective jamás habría imaginado que pudiera existir semejante estancia bajo los mediocres tejados de cualquier ciudad de Occidente. Lámparas doradas, en las que se retorcían fantásticos dragones tallados, colgaban de los techos derramando un brillo dorado sobre los tapices de terciopelo que ocultaban las paredes. En estos tejidos negros otros dragones se retorcían, bordados con hilos plateados, dorados y escarlata. En un rincón ovalado cercano a la puerta había un ídolo sentado, voluminoso y más alto que un hombre, medio escondido tras un pesado biombo lacado, una parodia brutal de la naturaleza que tan solo un cerebro mongol era capaz de concebir. Delante del ídolo había un altar del que salía una espiral de humo de incienso. Pero en aquel momento Harrison prestó poca atención al ídolo. Su atención se centraba en una figura embozada y con toga, sentada con las piernas cruzadas sobre un diván de terciopelo al otro lado de la sala. Habían ido a caer de lleno en la tela de araña. Alrededor de Erlik Khan, en actitud de sumisión, se sentaba un grupo de orientales, chinos, sirios y turcos. La sorpresa paralizó a todos, hasta que un grito peculiarmente amenazador de Erlik Khan rompió el silencio, a la vez que se erguía y llevaba la mano al cinto. Los demás se levantaron de golpe, gritando y blandiendo sus armas. Para colmo, Harrison oyó el clamor de los perseguidores justo al otro lado de la puerta. Y en ese instante fue consciente de la única alternativa desesperada que le quedaba ante una captura inminente. Saltó hacia el ídolo, empujando a Joan hacia el hueco de detrás y se deslizó tras ella. Luego se giró enfrentándose a los atacantes. Era la última batalla, el final del camino. No tenía esperanza alguna de escapar, de modo que solo quedaba adoptar la actitud de un lobo herido que se arrastra hasta una esquina a la que los asesinos solo pueden acercarse de frente. La mole del pesado ídolo de piedra verde bloqueaba la entrada al nicho excepto por uno de los lados, en el que se abría un estrecho paso entre la cadera y el hombro de la desproporcionada estatua y la esquina de la pared. El espacio al otro lado era demasiado reducido, incluso para que un gato pudiera pasar, y el biombo lacado estaba colocado delante. Mirando entre los intersticios del biombo, Harrison podía ver toda la estancia, en la que ahora irrumpían los perseguidores. El detective reconoció a su líder como el mercenario Fangame. Se levantó un vocerío estridente, dominado por la voz de Erlik Khan, en inglés. Por lo visto esta era la lengua común entre esa mezcla de razas. Se esconden detrás del ídolo, arrastradlos fuera. ¿Por qué no lanzamos una ráfaga de balas? Protestó un moreno de enorme y poderoso cuerpo al cual Harrison reconoció de inmediato. Era Akboga, el turco. Su fez contrastaba con el traje de chaqueta que llevaba. Estamos arriesgando nuestras vidas permaneciendo aquí a la vista. Puede dispararnos a través del biombo. Idiota. La voz del mongol se tornó ronca de ira. Ya habría disparado si tuviera una pistola. Que ningún hombre apriete el gatillo. Están parapetados tras el ídolo y harían falta muchos disparos para liquidarlos. No estamos ya en las criptas del silencio. Una ráfaga haría demasiado ruido, y un disparo no será suficiente. Solo tiene un hacha. Así que entrad rápido y abatidlo. Sin dudarlo, Akboga corrió seguido por los demás hombres. Harrison se cambió el hacha de mano. Tan solo podían acercarse a él de uno en uno. Akboga estaba en la estrecha grieta, entre el ídolo y la pared, y entonces Harrison salió de detrás de la enorme estatua. El turco aulló con furia triunfal y se lanzó hacia él levantando el cuchillo. Bloqueó la entrada con su cuerpo y los hombres que se agolpaban detrás tan solo pudieron divisar fugazmente el lúgubre rostro y los ojos encendidos de Harrison por encima del hombro tenso del turco.
Harrison golpeó de lleno el rostro de Akboga con el filo del hacha, destrozándole la nariz, los labios y los dientes. El turco se giró, jadeando y ahogándose en la sangre que manaba, y casi totalmente ciego, pero volvió a abalanzarse con el cuchillo como una pantera moribunda lanzando el último zarpazo. La afilada hoja cortó el rostro de Harrison desde la sien hasta la mandíbula. Entonces, el hacha cimbreante se hundió en las costillas de Akboga haciéndolo rodar hacia atrás y caer agonizando. Los hombres que se hallaban detrás del turco retrocedieron repentinamente. Harrison, sangrando como un cerdo acuchillado, volvió a colocarse tras el ídolo. No podían ver al gigante blanco que permanecía en posición de defensa a la sombra del dios, pero vieron cómo Akboga moría sobre el suelo ensangrentado y postrado frente al ídolo, como si se tratara de un macabro sacrificio. Tal visión hubiera podido estremecer hasta al más valiente. Y en ese momento, con la situación en este punto, el Señor de los Muertos pareció dudar al entrar en juego un nuevo elemento dentro del tenso drama. Se abrió una puerta y una figura fantástica entró con paso arrogante. Harrison oyó a Joan ahogar un grito de incredulidad a sus espaldas. Era Ali B. Grande N. Suleiman, que entró al salón como si paseara por su propio castillo en el misterioso Druso de Hebel. Ya no vestía con traje occidental. En la cabeza llevaba un cafille de seda atado alrededor de las sienes con una cinta ancha dorada. Más abajo, su voluminoso haba con cinturón dejaba entrever unas botas con tacones plateados y ornamentadas con dibujos. Sus pestañas estaban maquilladas con kohl, haciendo que sus ojos brillaran aún más letalmente que de costumbre. Sostenía en la mano una cimitarra de hoja larga y curva. Harrison se limpió la sangre del rostro y se encogió de hombros. Nada de lo que pasara en casa de Erlik Khan podía ya sorprenderle, ni siquiera esta figura pintoresca que podría perfectamente haber salido de un sueño de opio del oriente. La atención de todos se centró en el druso, mientras se acercaba a zancadas por el salón, parecía aún más grande en su traje nativo que con ropa occidental. No mostraba más respeto por el Señor de los Muertos que el que mostraba por Harrison. Se paró directamente frente a Erlik Khan y habló sin humildad alguna. «¿Por qué no se me avisó de que mi enemigo había sido hecho prisionero en esta casa?», inquirió en inglés, evidentemente el idioma con el que se comunicaba con el mongol. «No estabas aquí», contestó Erlik Khan bruscamente, obviamente no muy complacido con las maneras del druso. «No, acabo de regresar y me enteré de que el perro conocido antes como Ahmed Pasha se había refugiado en esta estancia. Por eso me he vestido adecuadamente para la ocasión». Después, girándose y dándole la espalda al Señor de los Muertos, Ali B. Grande N. Suleiman se colocó enfrente del ídolo. «Oh, infiel», gritó, «da la cara y prueba mi acero. En lugar de la muerte de perro que mereces, te ofrezco un combate honorable, tu hacha contra mi espada. Sal aquí, que no tenga que arrastrarte de la barba». «No tengo barba», gruñó el detective. «Entra tú a cogerme». No, dijo con tono desdeñoso Ali B. Grande N. Suleiman, «cuando eras Ahmed Pasha eras un hombre. Sal aquí, donde hay más espacio para chocar nuestras armas. Si me matas, te dejaré marchar. Lo juro por el becerro de oro». «¿Puedo fiarme de él?», murmuró Harrison. «Un druso suele cumplir su palabra», le susurró Joan. «Pero está Erlik Khan. ¿Y quién eres tú para hacer promesas?», contestó Harrison. «Erlik Khan es el amo en este lugar. No en asuntos referidos a mis contiendas privadas», fue su arrogante respuesta. «Juro por mi honor que ninguna otra mano distinta a la mía se levantará contra ti, y que si me matas te podrás marchar libremente». «¿No es así, Erlik Khan?». «Que sea como deseas», contestó el mongol, levantando las manos en gesto de resignación. Joan agarró el brazo de Harrison nerviosamente, susurrándole con urgencia. «No te fíes de él. No cumplirá su palabra. Os traicionará a ti y a Ali, a los dos».
Nunca ha tenido la intención de dejar que sea el druso quien te mate. Es su forma de castigar a Ali, haciendo que sea otro el que te mate. No, no. Estamos acabados, de todas formas, murmuró Harrison, sacudiéndose el sudor y la sangre de los ojos. Será mejor que aproveche la oportunidad. Si no lo hago volverán a asediarnos, y estoy sangrando tanto que pronto estaré demasiado débil para luchar. Aprovecha tu oportunidad, chica, e intenta escapar mientras nos miran a Ali y a mí. Y luego, dirigiéndose a su enemigo, gritó: «Tengo una mujer conmigo, Ali. Déjala marchar antes de que empecemos la lucha. ¿Para que avise a la policía y vengan al rescate?», preguntó Ali. «No. Ella vivirá o caerá contigo. ¿Vas a salir?». Voy, farfulló Harrison entre dientes apretados. Agarró el hacha y salió del escondite. La sangre le corría por el rostro y le empapaba la ropa. Vio a Ali ibn Suleiman deslizarse agachado hacia él, y vio la cimitarra en su mano y la hoja ancha y curvada de brillo a su lado. Levantó el hacha, reprimiendo un ataque repentino de debilidad, y a continuación se oyó una explosión amortiguada y al mismo tiempo sintió un impacto paralizante en la cabeza. No era consciente de estar cayendo, pero se dio cuenta de que estaba echado en el suelo, incapaz de hablar o de moverse. Un grito desgarrador retumbó en sus oídos y vio la figura blanca de Joan Latour volando, lanzándose al suelo junto a él y tocándole con dedos temblorosos. «Oh, vosotros, perros», sollozaba. «Le habéis matado». Levantó la cabeza y gritó: «¿Dónde está tu honor ahora, Ali ibn Suleiman?». Desde donde yacía, Harrison podía ver por encima a Ali de pie, blandiendo aún la cimitarra, con los ojos ardientes y la boca abierta, todo horror y sorpresa. Más allá del druso estaba el silencioso grupo apiñado alrededor de Erlikcan. Fang'Lim sostenía una automática con el cañón extrañamente desproporcionado. Llevaba un silenciador Maxim. Un disparo silenciado no sería percibido desde la calle. Un grito fiero y frenético salió de la boca de Ali ibn Suleiman. «¡Ay, mi honor! Mi promesa. Mi juramento por el becerro de oro. Tú lo has roto. Me has avergonzado frente a un infiel. Me has robado tanto la venganza como el honor. ¿Es que acaso soy un perro para ser tratado así? Yamaruf». Su voz se rompió en un alarido felino, se giró y se desplazó como una mancha borrosa y cegadora de luz. El grito de Fang'Lim quedó silenciado abruptamente por un espantoso gorgojeo cuando la cimitarra cortó el aire como un relámpago azul. La cabeza del chino salió disparada de sus hombros propulsada por un chorro de sangre y cayó con un ruido sordo en el suelo, mientras en el rostro se dibujaba una horrible mueca bajo la luz dorada. Con un grito de terrible exultación, Ali ibn Suleiman saltó directamente hacia la figura embosada del diván. Hombres con fez y turbante corrieron a interponerse en su camino. El acero brilló, se derramó una lluvia de chispas, la sangre manó a borbotones y algunos hombres gritaron. Harrison vio la cimitarra del druso centellear con brillo a su lado atravesando la luz de la lámpara y aterrizando de lleno en la cabeza embosada de Erlikcan. La capucha cayó hecha pedazos y el señor de los muertos rodó por el suelo con los dedos crispados agitándose convulsivamente. Los otros se agolparon alrededor del druso demente, macheteando y acuchillando. La figura ataviada con el haba de mangas anchas era la diana de una docena de hojas asediantes, de una masa jadeante y compacta de cuerpos en tensión que le maldecían sin parar. Y, sin embargo, la cimitarra empapada de sangre brillaba y refulgía, cortando carne, tendones y hueso, mientras los cadáveres mutilados caían bajo los pies de los vivos. La presión de los cuerpos hizo que el altar se derrumbase y que el incienso se esparciese sobre la alfombra. En unos segundos había llamas lamiendo los tapices de las paredes. Con un rugido creciente y un calor sofocante, el fuego se apoderó de toda una parte del salón, pero los hombres que combatían no prestaron la más mínima atención.
Harrison se dio cuenta entonces de que alguien tiraba y empujaba de él, alguien que sollozaba y jadeaba pero que no cejaba en su empeño. Un par de delgadas manos se aferraron a su camisa, y notó cómo lo arrastraban a pulso por entre nubes de humo que lo cegaban y sofocaban. Las manos que lo arrastraban fueron debilitándose, pero no dejaban su carga, debatiéndose en una sobrecogedora batalla. Súbitamente el detective respiró una bocanada de aire fresco y sintió que bajo su espalda había cemento en lugar de madera enmoquetada. Estaba tumbado en un callejón bajo una ligera llovizna, y sobre él se elevaba una pared enrojecida por un fuerte resplandor. Al otro lado se divisaban los muelles en ruinas, y más allá la luz chillona se reflejaba sobre el agua. Oyó el sonido de sirenas de bomberos y fue consciente de que se agolpaba a su alrededor una muchedumbre que murmuraba y gritaba. En ese momento sintió que la vida y el movimiento volvían a fluir lentamente por sus venas adormecidas, levantó la cabeza débilmente y vio a Joan Latour acuclillada junto a él, ajena a la lluvia y a la ligera vestimenta que la cubría. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y dejó escapar un sollozo cuando le vio moverse. «Oh, no estás muerto, pensé que aún te quedaba algo de vida, pero no quería que ellos lo supieran. Solo me despeinaron un poco», murmuró somnoliento. «Me quedé cao durante unos minutos, ya he visto antes cómo lo hacen, y tú me sacaste a rastras». «Sí, mientras se mataban entre ellos. Pensé que nunca iba a encontrar una puerta de salida. Ya llegan los bomberos, por fin. Los Yatsois», exclamó Harrison casi sin aliento, mientras intentaba levantarse. «Hay 18 chinos en ese sótano. Dios mío, van a asarse vivos. No podemos hacer nada», susurró Joan Latour. «Ya hemos tenido la suerte de salvarnos». «Oh». La multitud comenzó a retroceder, lanzando un tembloroso grito de estremecimiento, al ver cómo el tejado comenzaba a hundirse entre una lluvia de chispazos. Y a través de las paredes que se derrumbaban, milagrosamente, se elevaba enhiesta una terrible figura. Ali B. Grande N. Suleiman. Su ropaje colgaba a jirones humeantes y ensangrentados, revelando terribles heridas en su cuerpo. Había sido cortado prácticamente a pedazos. Su turbante había desaparecido y tenía el pelo de punta, la piel ennegrecida y chamuscada donde no estaba ensangrentada. La cimitarra había desaparecido y caía sangre por el brazo y sobre los dedos que sujetaban una daga empapada de sangre. Gritó con un graznido espeluznante. «Te veo, Ahmed Pasa, a través del fuego y el humo. Estás vivo, a pesar de la traición del mongol. Me alegro. Tan solo por la mano de Ali B. Grande N. Suleiman, antes Amir Aminiserin, morirás. He limpiado mi honor con sangre, y ahora está impoluto. Soy un hijo de Maruf, de la montaña del santuario. Cuando mi espada se oxide, la bruñiré con la sangre de mis enemigos». Tambaleante, se lanzó de cabeza, clavando la daga junto a los pies de Harrison mientras se desplomaba, luego rodó sobre su espalda y se quedó inmóvil, con la mirada vacía dirigida a un cielo iluminado vivamente por las llamas.